qué es compuestos químicos inorgánicos. Porque los compuestos pueden ser orgánicos o inorgánicos, pero esta parte de la materia, toda la materia, vamos a ver compuestos químicos inorgánicos. Solamente los bios, en el segundo semestre, cuando tengamos química 2, que van a volver a tener con nosotros, vamos a ver toda la parte de la química orgánica. Bueno, antes de empezar por a ver los tipos de compuestos que hay, yo igual les dejé en la plataforma un videíto a modo de resumen para que lo puedan ver. ¿Cuál es la importancia de los compuestos químicos? Los compuestos químicos básicamente nos permiten conocer la composición que tienen y a su vez nos permiten determinar la estructura que va a tener y eso me va a definir la función, que es para lo que se va a utilizar, y me va a permitir clasificar. Pero no es lo mismo tener un óxido, un ácido, una base y un hidróxido. ¿Está bien? Eso va a depender del tipo y de cantidad de átomos que se enlazan dentro del compuesto. O sea que básicamente el compuesto químico me va a dar la estructura en la que se compone. Hay dos formas de ver este tema. Una forma es ver los presentes. Acá. Una forma es ver aniones y cationes que se encuentran presentes, ¿sí? La pregunta es, ¿qué dificultad tiene el ver aniones y cationes con lo que hemos visto anteriormente de enlace? Yo te recomiendo que ahí no fue justamente la pasada, la última, por ser banco de ser más. Yo les dije que hay dos formas de ver los compuestos químicos. O estudiarse todos los aniones y cationes, y quiénes son los aniones y quiénes son los cationes en la tabla periódica. Está en la presentación. Necesito de ustedes. Muy bien. Muy bien. Ahora qué, y la otra forma es ver cómo se forman para poder establecer el nombre. La pregunta es, ¿qué inconveniente tiene el hecho de estudiar aniones y cationes para formar un compuesto? Que tiene que ver con lo que hemos visto antes, uniones químicas. Los tipos de enlaces. Pero a ver, no, explíquense. Los tipos de enlaces. ¿Quiénes tienen solamente, si yo digo que va a ser aniones y cationes, ¿quién nos los podría representar? ¿A qué tipos de compuestos no nos podría representar? Son dos no. ¿Cómo se llama? Muy bien. Ese es el problema. Si nosotros no estudiamos aniones y cationes, quiere decir que todos van a tener ese metal, o sea, todos van a tener enlace iónico. Sin embargo, hay compuestos que no tienen enlace iónico que me van a decir, ah, no le puedo saber la fórmula porque es un enlace covalente. Sin embargo, nada que ver. Igual se puede representar. Dentro de los ejemplos que vimos la clase pasada, el viernes, sin más lejos, cuando vimos distribución de Lewis. Denme un ejemplo de cada uno de ellos. De acuerdo. Un ejemplo. Pero que era, creo que era el boro y el fluoruro de boro. ¿Cuál sería? Sí, puede ser fluoruro de boro. ¿Cuál sería ese? ¿Un ejemplo de qué? La respuesta no está en la presentación, chicos. La respuesta está en que vinculen lo que hemos visto antes con lo que vamos a ver ahora. Un ejemplo de lo que hemos visto en la clase pasada. Ahí su compañera dijo fluoruro de boro. ¿Qué tipo de compuesto es ese? ¿Qué tipo de enlace presenta el fluoruro de boro? A ver, el boro, ¿es metal o no metal? Y el flúor, ¿es metal o no metal? ¿Los dos son no metales o no? Uno es metal y el otro es no metal. Los dos no metales. Entonces, ¿qué tipo de enlace tienen? Bien. Otro ejemplo de una iónica. No metal y un no metal. Es muy común el que echamos todos los días el cloroso, la sal de lis. Ese es un enlace iónico. Ese tiene aniones y cationes. Que uno dice, bueno, es un metal y un no metal. Listo, se puede formar el compuesto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con los que son dos no metales? No son un anión y un cation. ¿Es un enlace covalente de qué tipo? Hola. Polar.
Un enlace covalente polar es bastante parecido al iónico sin ser iónico. O sea que de alguna manera sí podríamos llegar a decir, ¿me explico? Sin ser iónico porque la molécula tiene un dipolo, pero no se ha separado. Cuando se separa se convierte en iónico. ¿Está bien? Bueno, una vez que hemos dicho la importancia de los compuestos químicos, les voy a presentar en términos generales todos los compuestos químicos que podemos llegar a tener. En realidad los podemos clasificar en función a la cantidad de átomos que tienen. Los más simples vamos a tener los binarios y por último los cuaternarios. Los binarios son la combinación de metal y no metal con el oxígeno o con el hidrógeno. Y si es con el oxígeno van a ser los óxidos, que si sea un metal va a ser básico, y si es con un no metal va a ser anhídrido, ¿sí? Se llama anhídrido porque no tiene, en realidad, hidrógeno. Uno diría anhídrido es sin agua, pero en realidad es con oxígeno. Es la combinación del no metal con el oxígeno. Un no metal con el oxígeno es un anhídrido. Y obviamente estamos hablando del oxígeno. El oxígeno con un no metal y el oxígeno con un metal. El oxígeno con un metal sería un óxido básico, ¿sí? O metal. Esos son los compuestos binarios. Otro ejemplo de los compuestos binarios tenemos los hidruros, que son la combinación de metal y no metal con el hidrógeno. Si tenemos, si es con un no metal, se llama hidruro no metálico, y si es con un metal, se llama hidruro, ¿sí? Y después, estos dos serían compuestos binarios. Y después tenemos los compuestos ternarios, y por último los cuaternarios. Los ternarios, como dice su nombre, tienen 3 átomos en su composición. Acá tenemos los hidróxidos y los ácidos. Bueno, un ejemplo de compuestos binarios son las sales binarias, que también están compuestas por 2 átomos. Los hidróxidos son, pues, es solamente un metal, no puede ser un no metal. Los únicos que son metal no metal son estos dos, los óxidos y los hidruros, ¿sí? Si nosotros tenemos un óxido y lo hacemos, ya sea ácido o base, lo hacemos con agua, si nosotros tenemos un óxido básico con agua, me va a dar un hidróxido. O sea que fíjense que acá los hidróxidos son solamente los metales, ¿está bien? O sea, solamente los óxidos básicos con agua me dan los hidróxidos, y cuando yo hago reaccionar un no metal, que sería un óxido de un no metal, un anhídrido con agua, me dan los ácidos. Y los ácidos pueden ser, fíjense, binarios o ternarios. Los binarios son los hidrácidos, porque están compuestos solamente por 2. Y los ternarios son más conocidos como Profe, ozono. ¿Sí? la presentación me parece que no cambia en Zoom. No, que todavía no ha cambiado. Estoy hablando sobre la misma diapositiva. Sí, Bueno, y pero estamos en la primera diapositiva nosotros, en Zoom. entonces habíamos dicho que teníamos binarios. Dentro de estos binarios podían ser no metal o metal con el hidrógeno, con el oxígeno. Ya pasamos los binarios, pasamos a los ternarios. Los ternarios tenemos los hidróxidos, que básicamente se obtiene de combinar un óxido básico, o sea, un óxido de un metal con agua, que en realidad la característica de los hidróxidos es que tienen grupos hidritos, que es OH. O si es un anhídrido, ¿sí? Que sería un óxido de un no metal con agua, me va a dar los ácidos. Que dentro de los ácidos tenemos a su vez 2 tipos. Los hidrácidos, que son los ácidos binarios, que tienen solamente 2 en su composición, 2 átomos en su composición. Y los oxoácidos, que son los ternarios, el tipo ternario. Vamos a tener la fórmula, va a ser hidrógeno no metal y oxígeno, ¿sí? Y por último tenemos los cuaternarios, que serían las sales, más que nada las sales las cuaternarias, las sales ácidas o las sales básicas. Las sales pueden ser binarias, pueden ser ternarias o cuaternarias dentro de la sal. O sea que tenemos todos los tipos. Las sales binarias son las que derivan de la combinación, la sal siempre es un hidróxido con un ácido. Si el ácido es un hidrácido, entonces vamos a tener una sal binaria, que va a estar compuesta por el metal y el no metal. Si tenemos una sal ternaria, vamos a tener un oxoácido con hidróxido, entonces vamos a tener 3 compuestos: el metal, el no metal y el oxígeno. Y si tenemos una cuaternaria, tenemos el metal, el no metal, el hidrógeno y el oxígeno. Esa va a ser una sal del tipo básica. Va a tener hidrógeno y oxígeno, va a tener el grupo oxidrílico.
puedo tener una sal ácida que solamente no va a tener acá el oxígeno, va a tener el metal, el hidrógeno y el no metal. ¿Sí? Esos son todos los compuestos químicos que vamos a ver. O sea que ahora, en lo largo de la presentación, vamos a ir viendo cada uno de ellos. En realidad, la única manera de aprender esto es haciendo consideración, no se ha aprendido de otra manera. Pero antes de empezar con eso, hay que tener claro dos conceptos, que sería la valencia y el número de oxidación. Algo de esto ya hemos estado hablando. Pregunta, ¿qué es la valencia? Electrones que se encuentran disponibles en el último nivel de energía o del último orbital. Pregunta, ¿qué es el número de oxidación? Electrones que le faltaban para completar el octeto. Claro, los electrones que le faltan. Entonces, esos van los electrones que faltan. Pregunta, ¿van a ser iguales la valencia que el número de oxidación? ¿Y cuál es la diferencia? Que la valencia se referencia al átomo y la oxidación a la... No. Y la valencia son cuántos tiene, el número de oxidación cuánto le falta. Y para cuánto le falta en cuanto al número, si yo te doy el número, vos podés identificar si ese número es de oxidación o valencia. Por el signo. Esa es la diferencia. La diferencia es el signo. Porque si acá uno dice le sobra, o sea, los perdió los electrones o ganó, va a tener un signo. En cambio acá, no. La valencia es un numerito solo. Dicho de otra manera, si nosotros nos fijamos en la tabla periódica de un átomo cualquiera, el número que va con signo es el número de oxidación. A ver, como número de oxidación. Sería como la reacción con el oxígeno. Porque si hay oxidación es solamente con el oxígeno. Pero básicamente no es como si fuera el oxígeno, sino que es la cantidad de electrones ganados o perdidos. En realidad no es ganados o perdidos. Si es positivo quiere decir que los ha perdido y por eso le quedan los positivos del núcleo. ¿Está bien? Ahora, si es negativo quiere decir que tiene más electrones que los protones que tengo en el núcleo, por lo tanto es negativo. ¿Se entiende? Por eso que el número de oxidación tiene signo. En cambio, la valencia nunca tiene signo. Tiene que ser un número entero. Y supónganse que van y buscan la tabla periódica y me dicen, sí, profe, pero acá dice un montón de números. Sí, pero esos números son si puede ganar o perder. O sea, puede tener valencias positivas, perdón, números de oxidación positivos o negativos. La valencia es la cantidad de electrones en el último nivel. ¿Y cómo me doy cuenta o cómo puedo calcular o cómo puedo saber, mirando la tabla periódica, cuántos electrones de valencia tiene un átomo? Muy bien. Muy bien. ¿Y si no supiera lo del grupo? ¿Y qué otra cosa más hay que tener en cuenta de la configuración electrónica? A ver, vamos delimitando eso. La configuración electrónica, sí, tengo la configuración electrónica. El último nivel. Ajá. ¿Y qué más? La actividad electrónica. En el último nivel. O sea que si hay más de un subnivel, yo tengo que encontrar todos los electrones del último nivel. Si tengo 5s1 y 5p3, tengo que encontrar 3 más el logo. ¿Está bien? Siempre son la cantidad de electrones en el último nivel de energía, lo que es lo mismo que el grupo. El grupo que son de la tabla periódica, las filas, las columnas. Las columnas. Más o menos, eso es. Si tenemos claro esto, podemos tratar con el resto. Bueno, básicamente la presentación lo que dice es eso que les estaba diciendo. La valencia. Son los electrones que el átomo pone en juego en un enlace. Son los electrones que se ganan, se pierden o se comparten. Y el número de oxidación se refiere al número de cargas que tiene un átomo si los electrones fueran transferidos por completo al átomo más electronegativo de los átomos que forman una molécula. Fíjense que acá dice algo muy puntual. O sea, el número de oxidación no es la combinación en general con el oxígeno, sino que es la cantidad de electrones transferidos, número tal que tendría el átomo si los electrones fueron transferidos por completo al átomo más electronegativo. O sea que siempre cuando hablamos de electronegatividad estamos hablando de un enlace, que eso ya lo habíamos visto cuando vimos tabla periódica. Yo les dije que el término de electronegatividad, si bien se considera dentro de las propiedades periódicas, pero en realidad es más representativo de un enlace. Porque hablar de tabla periódica es simplemente ordenar los elementos que se conocen hasta el momento y sus características. Y chao, y nada más. No tiene nada que ver con enlace. Enlace es cuando ya un átomo empieza a interactuar con otro. ¿Por qué? Porque tiene el octeto incompleto, entonces necesita completar. Bueno, en esa interacción, ahí hay una transferencia completa, porque no es, te doy unos poquitos. No, es completo a 8. O lo que te falta o lo que te sobra a 8. Completo, no puede ser a menos.
del átomo más electronegativo, o sea, obviamente, el más electronegativo es más afín a los electrones. Entonces, el más electronegativo le vas a dar los electrones al menos electronegativo en una molécula, ¿sí? Entonces, esa que sería la definición formal de número de oxidación. Bueno, y acá está la diferencia entre esos dos, que es lo que estábamos hablando. La valencia, a diferencia del número de oxidación, no tiene signo. Cambio el número de oxidación sí. Los metales, por lo tanto, bueno, esto es una consecuencia, pero eso ya lo hemos visto. Los metales, por lo tanto, tienen número de oxidación ¿de qué tipo? ¿Positivo o negativo? ¿Y por qué? Ahí dice positivo. ¿Por qué? Los metales, ¿qué característica tenían? ¿Cómo? No fácil que sean subir electrones. No. Si esta es la consecuencia, pero ¿cuál es la característica? Yo me estoy dando cuenta que es un metal porque... ¿Cómo? Tiene mucho. No. ¿Mucho? ¿Cuánto sería mucho? Precisamente todo lo contrario. Tienen pocos. Acuérdense en la tabla periódica, son los que están de la escalera a la izquierda. Tienen pocos electrones. Entonces es más fácil perder esos pocos y que la órbita anterior quede completa, que ganar todos los que le faltan. Entendiéndose por poco, 2 o 3. Fíjense que el que tiene 4, ya tenemos el silicio. ¿Recuerdan? Cuando vimos metaloides y vimos semiconductores. Y tiene características, si al ser un metaloide, metal o no metal. O sea que menos de 4, metal a la cabeza. Más de 4 ya es no metal. Entonces ahí, en ese caso, por lo tanto, los metales, como tienden siempre a perder esos electrones, van a tener números de oxidación positivos. ¿Por qué? Y porque va a perder los electrones en el último nivel, entonces la capa anterior va a quedar completa, pero no me importa lo de la capa anterior, sino que ¿por qué va a ser positivo? Porque al perder los electrones, me van a sobrar los protones del núcleo, ¿está bien? Por eso va a tener una oxidación positiva, ¿se entiende? Y los no metales, por el contrario, tienen número de oxidación negativo. ¿Por qué? ¿Cuántos electrones tienen su último nivel? Bastante, pero no ser 8. Por lo tanto, van a tender a ganar. Entonces, si ganan, le van a sobrar electrones, van a tener número de oxidación negativo. ¿Está bien? Bien. Una vez dicho esto, vamos a que existen 3 sistemas de nomenclatura. Los sistemas de nomenclatura son el tradicional, el de top y el sistemático. La nomenclatura es un conjunto de normas que se deben aplicar para poder nombrar y representar una fórmula haciendo uso de los elementos de la tabla periódica y de sus símbolos. ¿Sí? A ver, necesito yo nombrar. La nomenclatura es, necesito nombrar el compuesto. Si ustedes mezclan nomenclatura, está mal nombrado. ¿Por qué? Porque, a ver, el nombre tiene que ser igual que la fórmula. Si el nombre no es igual que la fórmula, ya de ahí todo mal. Imagínense que van a hacer una reacción química. Si yo les digo el nombre mal, van a escribir mal el compuesto. Si escriben mal el compuesto, se mal la reacción. Si se mal la reacción, pues lo demás no está nada. Aquí la importancia de todo lo que vimos bien. ¿Y por qué? Tienen que ir estudiando paulatinamente. Y si hay algo que no encaja, arreglarlo, porque si no después la hora hace más grave. Existen 3 sistemas de nomenclatura, o sea que son completamente distintos, son como normas para poder nombrar. El sistema tradicional, el de Stoff, y el sistemático o de la limpa. El sistema tradicional, ¿qué diferencia hay entre cada uno? El sistema tradicional es un sistema de los más antiguos y utiliza los prefijos de acuerdo con la valencia o el número de oxidación en la forma. Fíjense, utiliza prefijos. Prefijos son, no sé si lo deben haber visto en la secundaria, bueno, el tradicional es el que utiliza la menor valencia con oso, la mayor con hilo. ¿Está bien? Si hay un elemento que tiene más de un número de oxidación, el menor, cuando el nombre es menor, va a tener el nombre, va a tener oso, y cuando fue con la mayor, va a tener hilo. Ese es el tradicional. El de stock. El de stock se basa en el número de oxidación utilizado en la formulación y se representa mediante el número Schumann. En la de stock, básicamente, yo nombro el compuesto haciendo alusión al metal y entre paréntesis digo la valencia con el metal. Entonces, por ejemplo, si tengo un compuesto que tiene valencia 3 y 5, voy a decir el nombre del compuesto y entre paréntesis la valencia con el número Schumann.
Y por último tenemos la de UPAC. La de UPAC utiliza los prefijos para indicar el número de átomos de cada elemento sin requerir el conocimiento de la valencia. O sea, yo voy a nombrarlo en función de los átomos. Pero, he aquí el problema. La cosa se complejiza, por así decirlo, cuando yo dejo de tener cosas tan simples como un hidruro o un óxido. Yo tengo que nombrar una sal. Entonces yo puedo decir, tiene tanto oxígeno, tanto esto, pero de alguna manera en el nombre tengo que decir la función. La función es que es una sal. Entonces cuando se forma la sal tiene una terminación. Entonces cuando lo nombran, en el nombre tiene que ir la terminación, además de decir la cantidad de átomos. ¿Está bien? Y ahí, uno dice, listo, es un ácido. ¿Bien? Entonces, por lo general, nosotros siempre somos más a la antigua, usamos este. Este es el sistema que más usamos en tradicional. ¿Sí? Pero bueno, existen estos otros. Ahora, si ustedes mezclan, está mal. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver cada uno de esos compuestos que habíamos visto y mencionado antes. Un compuesto inorgánico no es nada más que una formulación química que representa en forma simbólica la molécula. Las formas están compuestas por símbolos. Esos símbolos representan los elementos átomos que forman parte del compuesto. El número de átomos de cada elemento se indica con su índice. Acá, el otro concepto que tenemos que tener en cuenta es cómo se forma o cómo se representa un compuesto. Siempre se escribe el nombre de los elementos, a ver, por ejemplo. Y cada uno tiene una valencia. Hago segunda pregunta. ¿Qué voy a usar cuando se presenta un compuesto? ¿La valencia o el número de oxidación? ¿Quién da más y por qué? ¿Por qué el número de oxidación o por qué valencia? A ver, Vamos a ver qué valencia la que estoy usando. ¿por qué valencia? Para saber por qué valencia estoy usando, no. ¿Por qué? No. El número de oxidación no va a poder sacar la valencia. Son cosas, yo les dije que pueden coincidir o no, pero la diferencia está en que tenga el signo. ¿Por qué número de oxidación o por qué valencia? Esa es la pregunta. Puede traer diferencia a diferentes valencias para que funcione las cosas. No, diferentes valencias no, al revés. Un átomo puede tener distintos números de oxidación, pero valencia una sola. La valencia no puede variar, la valencia es una sola, porque es la cantidad de electrones en el último nivel. No va a decir, ahora tengo 3, ahora tengo 4, ahora tengo 1, ahora tengo 2. No. O tiene 2 o tiene 2. ¿Está bien? Entonces, la que existe más de uno es el número de oxidación, pero la valencia es uno solo. ¿Qué vamos a usar? Valencia, número de oxidación y por qué. Usamos la valencia para saber cuántos electrones tiene el último final y así completar el total. Sí, pero yo le estoy preguntando para armar el compuesto. Si utilizo la valencia, voy a saber la cantidad de electrones que tiene en el último nivel, pero así no me va a describir la fórmula. Se utiliza la valencia para equilibrar el compuesto, para que esté equilibrado. ¿Qué quiere decir que esté equilibrado en su planeta? Em, No, no tiene nada que ver con la estequiometría, eso. Estequiometría todavía no lo ven. Es cuando empecemos a ver las reacciones químicas. Eso es estequiometría. No, y el número de oxidación para saber cuál elemento está dispuesto a ceder o a absorber. A ver, por ejemplo, hay elementos que tienen más de un número de oxidación y que tienen número de oxidación negativo y positivo. Entonces me pego un tiro, porque si tiene negativo y positivo quiere decir que puede actuar como metal y como no metal. ¿Cuáles se piensan ustedes que van a tener número de oxidación negativo y positivo? Bien. Los metaloides, o sea, todos los elementos que están en la línea, en la escalerita, a la derecha o a la izquierda. No necesariamente los que estén por abajo o por encima, pero todos esos dos grupos que están en la escalerita tienen números de oxidación positivo y negativo. ¿Qué hago en esos casos? Me pego un tiro, chicos, no puedo armar compuestos con eso. Esa sería la pregunta. No puedo armar compuestos si tengo números de oxidación diferentes. A ver, vuelvo otra vez a hacer la pregunta inicial. Nosotros tenemos valencia y número de oxidación. Para yo armar el compuesto, ¿qué voy a usar? ¿La valencia o el número de oxidación?
Piensen, si yo utilizo la valencia, ¿va a estar bien lo que esté escribiendo? Bueno, es que les tengo que explicar lo otro, pero bueno, no importa. A ver, Valencia, porque si vamos a mezclar los moléculas, ¿cómo vamos a mezclar con la oxidación lo que te falta? precisamente si es lo que te falta, si vos tenés que armar la molécula, volvemos otra vez al tema anterior porque no lo han entendido. Nosotros qué vimos antes, enlace. ¿Por qué se enlazan las moléculas? A ver, ¿por qué se enlaza? Para llegar a un estado más estable, ¿Y qué quiere decir llegar a un estado más estable? quitar el objeto. Bien, completar. Si yo utilizo la valencia, estoy diciendo nada más que los electrones que faltan en el último nivel. Si yo los utilizo acá, supónganse, el oxígeno tiene 6 y el hierro, ¿cuánto tiene? Yo me sé las valencias, pero no me sé la valencia. Me sé los números de oxidación, pero no me sé la valencia. Acá dice que es 2 y 3. No, me están diciendo el número de oxidación, le estoy dando la valencia. No, la valencia no hay tres. No, la valencia no es 2 y 3. La valencia es el grupo. Fíjense en qué grupo está el hierro. 8. O sea que tiene 8 electrones en su último nivel. Fíjense bien atrás, porque como es uno de transición, ya les he explicado que tienen sus problemas. ¿Puede que tenga 6? Sí, puede ser, por eso les preguntaba. Porque desde que atrás. Ay, no tengo la tabla periódica para fijarme. Creo que 6, son 6. Y eso, busquen atrás. Perdón, profe, pero acá la parte que dice Valencia va Ese lo dije. 2 y 3. 2,3. Tiene 2, porque el último nivel es el 4. Fíjense, el hierro dice argón, entre paréntesis, después dice 4s2, 3d6. Si me dicen 6, me están diciendo que tiene 6 electrones nivel 3. Siempre es la cantidad de electrones en el último nivel. El último nivel es el 4. O sea que tiene 2 electrones. Para formar un compuesto siempre se intercambian estos dos numeritos. Si yo pongo acá, quiere decir que para formar este compuesto voy a necesitar 6 de este por cada 2 de este. Aparte no tiene lógica del enlace. El enlace es porque tiene el objeto incompleto, ¿está bien? Y tiene que llevar ese objeto. Si este tiene 6 electrones y este tiene 2, este es un... Lo primero es ver el enlace. Lo primero es ver el enlace. ¿Este qué es lo que es el hierro? ¿Un metal o un no metal? Un metal. ¿Y el oxígeno? O sea, ¿qué tipo de enlace voy a tener? Iónico. Uno va a ganar y el otro va a aceptar. ¿Cuántos le hacen falta para completar el octeto? 2. ¿Y cuántos tiene este para dárselo? Tiene justamente los 2. Entonces, este le da los 2 electrones. Entonces, ¿cuántos átomos voy a necesitar de este por cada uno de este? Vuelvo. No. Para formar el compuesto, ¿cuántos átomos necesito de cada uno? Uno de cada uno, porque este tiene 6 y con 2 electrones ya está. O sea que el compuesto sería así. Ahí va la pregunta. Si estos números que están acá son la valencia, intercambiar las valencias implica que va a estar mal. ¿Por qué va a estar mal? Porque tengo que tener en cuenta el enlace. ¿Y quién es el que me dice si gana o pierde? ¿Qué número? ¿El número de oxidación o la valencia? El número de oxidación. Por eso, generalmente, como que se confunde la valencia con el número de oxidación. Pero yo ya les he dicho, vuelvo a decir ahora, que la valencia es solamente cantidad de electrones en el último nivel. Y el número de oxidación tiene un signo, que para la hora de representarlo, yo el signo me lo juego al truco. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la representación no es nada más que decir cuántos átomos necesito para formar el compuesto. Y eso hace alusión al enlace. Pues, ¿cómo voy a representar un compuesto si no tengo 3 pedos de idea cuál es el enlace? ¿Está bien? Si se dan cuenta, viendo la cantidad de electrones en el último nivel, yo puedo ver, y sabiendo que uno es metal y otro es metal, rápidamente puedo darme cuenta que es un enlace iónico. Y si es un enlace iónico, a este le hacen falta 2, o sea que para formar la molécula voy a necesitar uno de cada uno. ¿Sí? Si tuviera en cuenta, ahora vamos al concepto de número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? Menos 2, siempre. A ver, ¿por qué menos 2? A ver, para todos. ¿Por qué el oxígeno tiene menos 2? Porque tiene una electrón.
¿Cómo? Tienen que ganar un electrón. Exacto, porque tiene 6 electrones en su último nivel y le hace falta 2 para completar el techo. Y vamos al hierro. ¿Qué número de oxidación tiene el hierro? ¿Cómo? Menos 6. No. No. Más dos. El número de oxidación acá. Más dos. 2 y 3. ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un metal. ¿Por qué es un metal? ¿Qué quiere decir que sea un metal? Que los pocos que tengan el último nivel los va a ceder. Fíjense que la valencia, este era 2. Fíjense que uno coincide. Esos dos, a ver, tienen 2 electrones en su último nivel. O los ceden los dos, o saca 2 más 1 del otro nivel. Por eso dice 2 y 3. ¿Ve? ¿Se dan cuenta que tienen relación? Yo creo que lo que dije la vez pasada es como que terminaron de entender por qué más y por qué menos. Entonces, si yo tengo en cuenta el número de oxidación, la pregunta es, sí, yo sé que tiene número de oxidación este o este, dependiendo con cuál, con el que voy a considerar, es el compuesto que voy a formar. Porque pueden tener hierro con 3, que puede estar actuando con más 3, o hierro que puede estar actuando con más 2. En el caso de este, 2 y 2 se intercambian. Y solamente cuando se pueden simplificar los dos, se simplifica. Si no, no se puede simplificar. Entonces acá puedo simplificar los dos. Fíjense que bajo este concepto llegué al mismo compuesto. ¿Lo ven? ¿Ven por qué se relaciona con el gas? Bueno, con ese problemita que vimos en la clase pasada, con eso lo podemos relacionar. ¿Se acuerdan? El que yo les dije que es tipo parcial, el número 33, de la Y gabinete número 3. Bueno, también se relaciona con compuestos. Yo les puedo decir, denme las características del compuesto formado entre un elemento A, cuya configuración electrónica, y no les digo toda la configuración electrónica, les digo la etapa de valencia, obviamente, que es la que interviene en el enlace. Forme el compuesto, diga qué compuesto es, y dé características, y mencione las características. Entonces tienen que saber. Los covalentes tienen tales o cuales características, los iones tienen tales o cuales características, los metálicos tienen tales o cuales características. Y ahí pone. ¿Ven cómo se relaciona todo con todo? Bueno, entonces fíjense, de las dos maneras hemos llegado a lo mismo. O viendo el enlace, hemos podido definir cuál es el compuesto. Lo importante ¿qué es lo que les quería explicar con ello? Que siempre se intercambian, siempre. O sea que la valencia del número de oxidación, yo también me voy a confundir con todas, les aviso, porque no sé si se habrán dado cuenta. El número de oxidación nunca lo voy a considerar con el signo, primer punto. Siempre voy a considerar el número solo. Siempre se intercambia, el de este va a estar acá y el de este va a estar acá, siempre. Y solamente cuando se puedan simplificar los dos se simplifica, si no, no. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Se acuerdan de este que vimos en la clase pasada? ¿Sí? Este tiene el nitrógeno y el oxígeno son dos no metales, o sea que es un enlace covalente. Pero la valencia del oxígeno siempre es -2, siempre. Y el nitrógeno puede actuar con 3 o con 5. ¿Sí? Entonces, acá con 3 se intercambian. La de este es este y la de este es de este. ¿Sí? Lo importante de ver acá que para nombrar un compuesto necesito intercambiar los números de oxidación y simplificar cuando se pueda. ¿Sí? Sí. Se me hace por ahí un poco de lío, por ejemplo, el recién dijimos del hierro, acá sale como valencia el 2 y 3. ¿Por qué no es valencia y es número de oxidación? Eso no lo entiendo igual que... Lo que pasa es que se consideran iguales. Bien. La mayoría de los... A ver, den vuelta a la tabla periódica. Todos los que... Vamos a empezar. Todos los que tienen esta tabla periódica, dan vuelta acá atrás. Acá les dice número de oxidación. A ver. No, no está. Bueno, justo no sale. No sale. Generalmente como que es lo mismo, valencia que número de oxidación. Pero yo les he explicado cuál es la diferencia. Generalmente se toma como que es exactamente lo mismo. A ver, solamente si no les indican, por ejemplo, todo es lo que decíamos, los que están acá, o sea que serían de acá, todos los que están acá, todos estos que están acá van a tener números de oxidaciones positivos y negativos. Si no les indican que tienen positivos y negativos, MacGyver no son, ¿está bien? De algún lado tiene que estar. El único herramienta que nosotros tenemos para hacer todo eso es la tabla periódica.
Entonces ustedes siempre se tienen que fijar en la tabla periódica. Pero en la tabla periódica se toma como que es exactamente lo mismo. O sea, valencia y número de oxidación. Es exactamente lo mismo. Lo que sí, por ejemplo, el hierro. ¿En qué parte de la tabla periódica está? En los elementos de transición. Entonces son todos metal. Y bueno, también saben que el hierro es metal. Tampoco hay que hacer Newton para ir fijarse que si no está en esa parte de la tabla no se dan cuenta que son metal. ¿Está bien? Entonces, si son metales van a tener siempre el número de oxidación positivo. O sea, como que no hay duda. Pero dentro de eso, y cuando veamos la guía de gabinete, que sí, que sería la 4, que la vamos a ver el viernes, hay dos átomos o elementos que tienen la característica de que tienen valencias como metal y valencias como no metal y valencias como anfónico, que son el manganeso y el cromo. Bueno, esos son muy importantes porque se arman un montón de compuestos con eso, se toman siempre. Y lo tienen que tener recontra resabido. ¿Está bien? Esos son la excepción a la regla de todas las cosas que existen. O sea, el cromo y el manganeso. Al tener valencias como metal y no metal, pueden formar los dos tipos de compuestos que hemos visto. Pueden formar hidróxido y pueden formar ácidos. Y al tener valencias como anfóteros, los pueden tomar anfóteros, quiere decir que tienen características de uno y del otro. En realidad, anfótero tiene que ver con el comportamiento ácido-básico, y lo vamos a ver mañana. ¿Está bien? Bueno, sigamos. ¿Algo más? Sigamos. Estamos hablando de que teníamos que intercambiar siempre los números de oxidación. Vamos a empezar por los más simples, los compuestos binarios. Yo les había dicho, los compuestos binarios, como dice su nombre, se componen de dos átomos, ¿sí? Intervienen dos elementos químicos diferentes, dos átomos o elementos químicos, por eso se llaman binarios. Dentro de los más simples vamos a empezar con los óxidos, que son combinación de metal o de no metal con el oxígeno. Para formar se escribe primero el metal y luego el no metal, mientras que para nombrarlo se invierten los términos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, es como que vamos a empezar por los más simples, que son los binarios. La fórmula siempre se escribe de izquierda a derecha, pero se nombra de atrás para adelante. Siempre, 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 siempre. Entonces, fíjense, en el ejemplo, en lo que dice acá, ahí se escribe el metal y el no metal. ¿Qué tipo de compuesto sería ese? Dentro de los que ya hemos visto. ¿Ah? No. Dentro de la clasificación, dijimos que teníamos los óxidos, los hidruros, de ahí tenemos los hidróxidos, los ácidos y la sal. ¿Qué tipo de compuesto sería uno? ¿Metal o no metal? No, ¿qué óxido, chicos? ¿A dónde está el oxígeno? Es una sal. Una sal. ¿Y por qué? ¿Por qué se dieron cuenta que era una sal? ¿Quién dijo una sal y por qué? Sí, ya sé que lo dijiste, pero ¿por qué? Porque es una sal. En realidad, a ver, si ustedes entienden la cronología que hemos venido hablando, yo para poder llegar a formar una sal, yo primero hago reaccionar el metal y el no metal con el óxido. Cada uno de esos óxidos se puede reaccionar con agua y me puede dar un hidróxido o un ácido, ¿está bien? Pero en su composición van a tener el hidróxido y el OH, y los ácidos van a tener solamente H. Si yo los hago combinar a esos dos, el H y el OH se van a ir para formar agua. Bueno, me estoy yendo un poco, pero siempre que se forma una sal, se forma agua. En realidad se junta el hidrógeno y el oxígeno para dar agua. Entonces, lo único que me queda es el metal y el no metal. Pero hay otra cosa que todavía no me han dicho. Bueno, yo se las pregunto, pero en realidad lo van a terminar de entender cuando veamos el compuesto. ¿Qué sale? No es una sal cualquiera, porque las sales en general son todas del tipo ternario. Quiere decir que tienen 3 átomos. ¿Esto tiene cuántos átomos? 2, metal y no metal. ¿Qué tipo de sales? Binarias. ¿Y cuáles son las sales binarias? Las que vienen de quién? De esos dos que dije, un hidróxido y un ácido. ¿Es cualquier ácido? ¿Cómo? No le estoy preguntando eso. El ácido, le estoy preguntando. ¿Alguno de esos dos? No, el anhídrido es en los óxidos del no metal. Hidráxido. El hidráxido quiere decir que se forma el ácido, pero el ácido no tiene oxígeno. ¿Sí? Un hidráxido es ese. O sea, se formó el ácido, pero el ácido, generalmente uno piensa en el ácido, lo que tiene hidrógeno, no metal y oxígeno.
Bueno, el hidracio es hidrógeno, no metal. El oxígeno no lo tiene. Entonces ahí cuando combine con el hidróxido, el OH y el hidrógeno se van para formar agua y me queda metal y no metal. Solamente. ¿Lo ves? Si no me siguen, cuando veamos lo van a terminar de entender, pero en realidad a eso quería ir. Pero, ¿qué otra cosa? Ah, eso es lo del nombre. Es que te voy perdiendo cuando voy a hablar. Forma y compuesto. Las cosas que tenemos que tener en cuenta es recapitular. Ya vimos todo tipo de compuestos químicos, ya vimos la diferencia entre valencia y número de oxidación, ya vimos que para formar necesita en realidad el número de oxidación y que siempre van cruzados. Y lo tercero que tenemos que tener en cuenta es que siempre se escribe de adelante para atrás y se nombra de atrás para adelante. O sea, que si yo les doy el nombre, que ustedes van a empezar escribiendo el nombre, lo vayan decodificando, lo van a hacer al revés. ¿Sí? Se nombra siempre de atrás para adelante y se escribe de adelante para atrás. ¿Está bien? La forma. Y una vez sabido eso, existen los 3 sistemas de nomenclatura que digo. ¿Sí? Vamos a empezar por los compuestos binarios más simples, o sea, los óxidos. ¿Sí? Los óxidos, dijimos que era la combinación de un metal o de un no metal con el oxígeno, que van a tener nombres distintos, los óxidos, pero siguen siendo unos, ¿sí? Los óxidos son combinaciones de un elemento con el óxido. Si el elemento es un metal, son óxidos propiamente dichos, son óxidos. Si uno dice óxido, se entiende que es un metal con el óxido, ¿sí? Ahora, si se trata de un no metal, recibe un nombre particular y se denominan anhídridos. Anhídrido o óxidos ácidos es lo mismo. Pero cuando nosotros los nombramos como óxido. No hacemos en el nombre, no hacemos hincapié de si viene de un metal o de un no metal. ¿Me siguen? Su fórmula general siempre es X2O M. Fíjense que dice X2. ¿Por qué? O sea que el 2 es el número de oxidación del oxígeno, porque el oxígeno siempre actúa con número de oxidación 2. Nomenclatura, vamos a los sistemas de nomenclatura. La nomenclatura tradicional utiliza la expresión óxido seguida del nombre del elemento al cual se le añade, el sufijo u otro según la valencia con la que actúa. O sea, el sufijo, si voy a estar hablando de la nomenclatura tradicional, o la valencia, si estoy hablando del actor. Si estoy hablando de la nomenclatura de actor, voy a decir la valencia, la valencia. Y otra cosa también importante. Bueno, vamos al ejemplo del otro. Ah, pero acá no me aparece. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, los que están conectados, ¿me escuchan? Sí, Buenas. profe, sí. ¿Sí? ¿A ustedes les aparece en la pantalla, les aparece un cartel que dice configuración personal del audio? No. Ah, bueno. Sí, ahora, chicos, guánsela, porque no sé cómo sacarla. Acá en la computadora no se me ve, así que... Vean, ahora la presentación de última del celular, si les molesta esto acá, pero no lo puedo sacar. Estamos por ver los ejemplos de nomenclatura de los óxidos. Habíamos dicho que básicamente los conocemos como óxidos básicos y óxidos básicos. En realidad, su nombre, para que lo tengan en cuenta, todos los que son no metales van a formar ácidos. Entendiéndose por ácidos aquellos que tienen hidrógeno en su composición, ya sean hidrácidos o oxoácidos. O sea, hidrógeno más no metal más el oxígeno, ¿sí? Todos los no metales, fíjense que dice no metal, siempre van a formar los ácidos. Y los metales siempre van a formar los hidróxidos, o sea, los que tienen esto en su composición, el grupo OH o el grupo oxidil. Entonces, en función de eso, es que dice óxido básico y óxido básico. Todos los que tengan OH van a ser bases, por eso se llaman básicos, y todos los que tengan hidrógeno, pueden o no contener el oxígeno, van a ser ácidos. Entonces, por eso la denominación óxidos básicos y óxidos básicos. ¿Sí? Entonces, veamos, fíjense, aquellos que tienen
Tenemos algunos que tienen dos números de oxidación. Entonces, ¿cómo se van a nombrar por la nomenclatura tradicional? Es óxido seguido de hipo, el metal, terminado en oso, ¿sí? Y la segunda valencia, en el caso de los ácidos, de los óxidos ácidos, va a ser anhidrio. El nombre se pone anhidrio, ¿sí? Pero también puedo poner óxido y no está mal. Obviamente que anhidrio es más específico porque hace referencia a un no metal, pero si pongo óxido sigue siendo un óxido, ¿está bien? Entonces anhidrio más hipo, el sufijo hipo más la raíz del no metal más la terminación en óxido. Eso es la tradicional. En la de Yupac, el prefijo, de acuerdo al número de átomos de oxígeno, mono, di, tri, tetra, más la palabra óxido, más D, más di, tri, más el nombre completo del metal o del no metal. O sea, a ver, bueno, vamos a terminar de ver esto y después vemos con el ejemplo ese. Y en la de stock voy a decir óxido más el nombre completo del metal o del no metal más el número de oxidación, el número romano entre paréntesis. Corresponde al número de oxidación del metal o no metal. En el caso de un metal o un no metal que cuente con un solo número de oxidación, el número romano se omite. Todos aquellos que tengan uno solo, está mal ponerlo entre paréntesis si tiene un solo número de oxidación. En realidad, esta prefijo, oso, hipo, a ver, estoy mezclando las nomenclaturas, pero quiero lo que vean es lo siguiente. Cuando yo tengo más de una valencia, en el nombre de alguna manera, tengo que indicar con qué valencia está actuando, si es la menor o la mayor. Si tiene una sola, no tiene sentido decir eso. ¿Me explico? Entonces, por eso es que no se pone entre paréntesis la valencia. Ahora, cuando tenga 3 o 4, fíjense, esto que dice acá, tienen número de oxidación 3 y 4. Este cuando tienen 1 y 2. Los números son 1 y 2, no es que tienen 2 números de oxidación. Tienen número 1 y 2. Cuando tienen 3 y 4, cuando tienen 5 y 6, cuando tienen el número 7, cuando tienen número de oxidación único o dos números de oxidación. Fíjense que la diferencia está nada más en la tradicional. En la IMPAC y la STOP no hay diferencia. Tengan la cantidad de número de oxidación que se le cante al átomo que estén considerando. Siempre se van a nombrar de esta forma que dice acá. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Acá hago especificación, hago especificación de la valencia de números romanos y en la IUPAC digo la cantidad de átomos. Y tiene que ir en el nombre la función. La función es un óxido. Entonces, en el nombre tiene que decir en alguna parte que es un óxido. ¿Sí? Fíjense, todo va a cambiar acá. Si tengo dos, la menor va a ser oso y la mayor va a ser hipo. O sea, 1 y 2 se consideran que son bajos. Entonces, son oso. Si tengo 3 y 4, voy a seguir teniendo oso. Cuando tengo 5 y 6, van a ser todas ICO. Estas también van a ser todas ICO. Y todos van a ser, y acá recién voy a tener, no, oso y acá. Cuando tengo dos números de oxidación, acá estoy considerando un solo número de oxidación. Uno solo, y acá cuando tengo estos números. Pero cuando tengo dos, la menor siempre es oso y la mayor es ICO. ¿Sí? Ya vamos a hablar. Vamos ahí compuesto por compuesto. ¿Sí? Fíjense, ejemplo. Tenemos esto que tenemos acá. Igual yo les iba a decir eso, que yo apuntaré en resonancia, pero no importa. Veamos lo que está en la presentación. Este compuesto que tenemos acá es, primero y principal, enlace. Enlace. ¿Qué tipo de enlace? No, ¿cómo hace yo? Covalente, ¿por qué? Exacto, porque los dos son no metales. Todos los que están acá. Sí, sí. Muy bien, son todos enlaces covalentes, ¿sí? ¿Covalente de algún tipo? Hola. Sí, polar, en realidad, como que está un poco reñido, porque el azufre tiene 6 electrones en su último nivel y el oxígeno tiene 6. Habría que fijarse en la tabla de electronegatividades de atrás, pero si lo vemos así, este sí es más marcado, estos dos, pero este no tanto, ¿está bien? Bien, fíjense que acá están los 3 sistemas de nomenclatura. La sistemática hacía alusión a la cantidad de átomos. Sistemática o YUPAC, es lo mismo, ¿sí? Entonces tengo que hacer alusión a la cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 1. ¿Cuántos átomos de azufre? 1. Monóxido de azufre. ¿Por qué no dice monóxido de monoazufre?
Sí, no es uno, pero pregunta, ¿por qué no se dice monóxido de monoazufre? A ver, Porque no tiene un solo ciclo. ah, ¿no? Ahí. ¿Cuántos azufres Sí, hay? pero pasaba el 2 del oxígeno y no te ¿Para qué es un solo óxido de azufre? ¿Cómo? Porque es un solo óxido de azufre. No. ¿No se dan cuenta? ¿Nadie se da cuenta por qué no dice mol? Acuérdense, si se escribe de adelante para atrás y se nombra de atrás para adelante, acuérdense que la fórmula general siempre de todo óxido es, en este caso, el azufre 2 y el oxígeno, ¿no? Tiene N. ¿Por qué? Porque depende de la valencia con el que está actuando el azufre. ¿El azufre tiene más de una valencia? Fíjense la tabla de tiene más de uno. Exacto. Ahí, por ahí viene la cosa. Son 2 y 2 y se ha simplificado. Si yo digo monóxido de monoazufre, estoy diciendo 2 veces la valencia de los dos. Y no tiene sentido. Porque si yo digo monóxido, quiere decir que el azufre está actuando con la menor valencia. Porque se supone que se pusieran y se simplificaran. ¿Me explico? Entonces, si ustedes me escriben monóxido de monoazufre, yo les pongo más. ¿Entiendes? Porque me están diciendo 2 veces lo mismo. Están diciendo la valencia con la que está actuando es el oxígeno, que ya sabemos que siempre es menos 2, no tiene sentido, y la valencia con la que está actuando el azufre. Si tienen más de una valencia, ¿de quién me importa hacer referencia? ¿Del que tenga más de una valencia o del que actúa siempre con la misma? ¿Ah? Que tenga más. Sí, obvio. O sea que siempre hay que ser alusional, que tenga más, entonces el del azufre. Por eso también está mal decir monóxido y monoazufre. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron? Bueno. Vamos a la stop. La stop es lo que dice la función, siempre tiene que ir la función, eso se lo tienen que saber. Y entre paréntesis, en números romanos, la valencia. Entonces, óxido de azufre, y acá la valencia con la que está actuando. 2. Usted me dice, sí, pero ahí yo no veo la 2 y porque se simplificó. Bueno, usted tiene que saber eso. Todo eso lo tiene que saber. Se supone que si no, no se hubiese simplificado. ¿Sí? A ver, si van y se fijan el número de oxidación, el número más bajo es 2. Entonces decir, está actuando con 2 porque se simplificó. Y la tradicional siempre es, bueno, óxido o anhidrio, es lo mismo, pero acá al ser un no metal, son anhídridos. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, anhídrido, fíjense que acá tengo que, como tiene más de una valencia, yo no puedo decir anhídrido de azufre, sulfuroso. Porque como el azufre tiene más de una valencia, tengo que decir que está actuando con la menor. Habíamos dicho que el azufre tiene 2, 4 y 6. Tiene 3 valencias. Cuando tiene 3 valencias, esta va a ser oso. Cuando tiene 3 valencias, la primera, hipo, oso. Este es oso y este es hipo. ¿Sí? Cuando tienen 3. Y después esto empieza a cambiar a medida que vamos agregando. Los que más tienen son los halógenos, que tienen 1, 3, 5 y 7. Entonces, estas dos del medio van a ser oso, hipo, y acá tengo combinaciones. Respeto, hipo y hipo, oso. ¿Está bien? Fíjense, cuando es unido, cuando vimos recién, decía que tiene que ir hipo, oso. Bueno, ¿lo ven? 1 y 2. El número 1 y el número 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la tradicional? Anhidrio hiposulfuroso. ¿Está bien? No vamos a ver todo, vamos a cualquiera. Fijamos uno, si no, no vamos a terminar el día de hoy con el del medio. Si es la sistemática, tiene que hacer alusión a la cantidad de átomos. Entonces tengo que decir trióxido de. Fíjense que ninguno de estos hace alusión a la cantidad de átomos de azufre, por lo mismo que les estuve diciendo recién. Porque siempre la fórmula es, en este caso, el no metal, la valencia del oxígeno, que siempre es 2, y la valencia de este. Entonces, cuando yo lo nombro, en realidad estoy nombrando la valencia con la que está actuando el azufre. Si es un óxido, el oxígeno siempre es con valencia 2. Entonces, nunca tengo que decir acá, de este lado, cuánta cantidad de átomos de azufre tengo. ¿Lo entienden?
Entonces voy a decir trióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de carbono. ¿Está bien? Ahora vamos a la stock. En la stock es todo igual, lo que va a ir cambiando es lo que está acá, entre paréntesis, porque es el número de oxidación con el que está actuando. Acá no está actuando con el mismo de acá y tampoco está actuando con el mismo de acá. Para que acá sea 3, el azufre está actuando con 6. Acá con 4 y acá con 2. Entonces, este va a ser 2, este va a ser 4 y ese va a ser 6. ¿Lo ven? Está escrito perfecto. Y en la tradicional, yo tengo que tener en cuenta esto que les dije acá. Entonces acá voy a tener anhídrido hiposulfuroso, anhídrido sulfuroso, anhídrido sulfúrico. ¿Sí? Todos haciendo alusión a la valencia cuando están actuando. ¿Está bien? Y acá es lo mismo, nada más que el carbono. ¿Qué valencia tiene? Va a ser el número de oxidación. No hay valencia del carbono. ¿Cuánto nomás? Yo no. No. 4 y 2. 4 y 2. Y sí, acá está actuando con 2 y acá está actuando con 4. Entonces son 2, va a ser oso e hijo. Oso e hijo. ¿Lo ven? Y acá en el nombre lo mismo. Nada más que acá tengo 1 y acá tengo 2. Monóxido, dióxido. ¿Está bien? ¿Sí? Los conectamos. Bueno, acá está lo otro que yo les estaba diciendo. En el caso de los halógenos, que los halógenos son cloro, bromo, yodo, son solamente eso, tienen valencia 1, 3, 5 y 7. Entonces acá tienen que saber que en la nomenclatura tradicional tiene prefijo y sufijo. El prefijo solamente con 1 hipo y con 7 per. Y el sufijo oso, hipo, que ya acabo de tener la combinación. Si es 1 va a ser hipo oso. Si es 7 es per hipo. ¿Está bien? Y acá están todos los ejemplos. Acá tenemos el cloro. El cloro es uno de los que actúa con 3, 5, 7. Fíjense, acá siempre va a ser 2. Acá tiene que ir 1. Por eso no se puede simplificar. Entonces queda cloro 2 y oxígeno 1. Acá es siempre 2, 3. 1, 3, 5, 7. Fíjense que ninguno se puede simplificar. Entonces, si yo tengo que nombrarlo por la... A mí me gusta siempre la tradicional. Esta otra no la uso para. Si tengo que nombrar este, con 5, fíjense en 5 tiene determinación hipo. Óxido clórico. ¿Está bien? Con 7, óxido percloro. Y si lo tengo que nombrar acá, tengo que hacer alusión siempre a esta. Entonces 7 es esta. Esta óxido de dicloro. Fíjense que acá sí le dice de la denominación di. Pero en realidad en todo sería di y tampoco tendría sentido. ¿Me explico? O sea que está mal. Sí, yo diría que está mal. Habría que buscar si está del todo bien, pero a ver, si somos estrictos en la denominación, la YUPAC o la tradicional, siempre dice que tenemos que hacer alusión a la cantidad de átomos. ¿Está bien? En el caso del óxido, siempre el oxígeno va a actuar con -2. Entonces, como medio redundante decir di, porque es obvio que va a ser todas di. Para mí, si lo ponen o no lo ponen, no está del todo mal. ¿Está bien? Si nosotros en vez de poner óxido ponemos anhídrido, ¿qué lo consideramos mal o...? A ver, no. Me ponen óxido o anhídrido, en el caso del cloro, yo lo tengo que tomar exactamente igual. Es decir, claro, acá, el hacer referencia a la palabra anhídrido es que yo tengo que entender que ustedes entienden que es un no metal. Ahora, si ustedes me ponen anhídrido férrico, ferroso, yo les tengo que poner mal, porque el hierro no es un no metal, entonces la denominación anhídrido está mal. Entonces, para evitar confusiones, mejor le llámenles a todo óxido que no le van a chulear. Eso es obvio. Ahora, si uno quiere hilar más finito, sí puede tener la discrepancia que es óxido o anhídrido, ¿sí? Porque los óxidos que vienen de los no metales se eliminan anhídridos. ¿Está bien? Sí. Bueno, y acá hay ejemplos de óxidos ácidos y básicos, ejemplos de muestras de los dos. Fíjense, el bario es un metal, el aluminio es un metal, el azufre y el arsénico son un metal. Entonces, estos dos, si son metales, serían óxidos ácidos o básicos. Básicos, muy bien. ¿Y estos? Ácidos. Fíjense que en realidad eso es como para explicar más
pero en el nombre no me calienta. El nombre no hace alusión si es básico o es ácido, simplemente la función. O sea, cuando yo nombro un compuesto, lo que me tiene que quedar claro es que en el compuesto tengo que decir, primero la función, si es un óxido, un hidruro, un ácido, un hidróxido. Siempre en el nombre va de cabeza la función. Y segundo, el número de oxidación con el que está actuando ese metal o no metal. ¿Está bien? No me importa si es ácido, si es básico. Fíjense qué es lo que me decía su compañero. Si yo le nombro anhídrido o lo otro, y en realidad en el nombre no importa eso. ¿Sí? Bien. Siguiendo con las combinaciones binarias, vamos a pasar a la siguiente. Que habíamos dicho que ya vimos peroxíclicos, ahora vamos al hidrógeno. ¿Sí? Las combinaciones binarias con el hidrógeno. Básicamente, el hidrógeno da lugar a las siguientes combinaciones binarias. Combinaciones con un no metal, como puede ser el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, denominadas hidráceos. O sea que los hidráceos no pueden ser cualquiera. Es solamente la combinación del hidrógeno con este grupo de elementos, que acá tenemos cloro, bromo y yodo, estos son halógenos, el azufre y el flúor, ¿sí? No son cualquiera. Si nos fijamos en qué grupo están, claro, o sea que los hidráceos son la combinación del hidrógeno con los elementos del grupo 7 menos ¿qué cosa? ¿Son todos los del grupo 7? El azufre no es El azufre no es el grupo 7, sí. y faltan los últimos dos. ¿Y por qué? Porque, no, en realidad, de los del grupo 7, ¿por qué no está el tenesio? ¿Por qué no puede estar el tenesio y del otro grupo? Porque en realidad no está bien. Exacto, porque es un no metal y en realidad tiene que ser, es un metal, tiene que ser un no metal. Fíjense, y del grupo 6, el azufre, en realidad son todos los del grupo 7 y todos los del grupo 6 que sean no metal, o sea, de la línea para abajo que sería el telurio, el polonio y el livermorio. Esos no, porque son metales, ¿está bien? Pues, en realidad es un metal hoy, pero yo diría que no. O sí, no, sí, el telurio sí, es que yo me he confundido por el color. O sea que los hidráceos son los que se combinan. Los no metales del grupo 6 y del grupo 7. O sea que pueden tener, hay una excepción. El hidrógeno con el oxígeno, ¿qué forma? Ustedes conocen. Agua. Bueno, ese es un compuesto que tiene nombre común que se denomina agua, pero se podría nombrar como un hidráceo. ¿Lo ven? Los hidráceos, lo que voy a ampliar de lo que dice acá es la combinación de un no metal con el hidrógeno. Ese no metal no puede ser cualquier no metal, tiene que ser los no metales del grupo 6 y del grupo 7, tiene que ser no metal. ¿Está bien? Y de eso, en el caso puntual, tenemos el agua, que se denomina agua. Tenemos un agua, pero también se puede nombrar como un hidráceo. Ya cuando veamos, no. Cada uno de estos otros. Veámoslo, no. La fórmula general va a ser X, N, esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque Entonces, Sn tiene que ir como subíndice del hidrógeno, no del compuesto X, porque este siempre va a tener, ¿cuánto? 1. ¿Sí? Se denominan con el nombre del elemento terminado en puro seguido del hidrógeno. ¿Sí? Entonces, el nombre del elemento terminado en 1 seguido del hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno. ¿Sí? Ahora vamos a ver las denominaciones. Bueno, eso, ya después si no puedo ver, lo voy a tener. No llegué a la oficina no cogí, pero si no cuando me apunten, acuérdense que la fórmula siempre es X1, hidrógeno N, donde N es la valencia, el número de oxidación de el elemento que se encuentra ubicado en el grupo 6, el elemento no metálico del grupo 6 o del grupo 7. O sea, pueden tener hidrácidos del selenio, hidrácidos del azufre y de todos los otros que les nombres. ¿Sí?
Vamos a los nombres. Tenemos sistemática. Bueno, acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Que cuando se denomina, no es lo mismo el nombre cuando está en estado gaseoso que cuando está en estado líquido. Cuando está en estado líquido se supone que está en disolución acuosa. Entonces, ahí, en ese caso, se le cambia la terminación uro de hidrógeno. Ven que yo recién les había dicho uro de hidrógeno. Se cambia todo eso por hídrico. Hídrico hace referencia al agua. ¿Sí? O sea, que según el estado de agregación, el nombre va a cambiar. Si está en solución acuosa, que lo que dice acá, si está en disolución acuosa, el nombre tiene que tener la denominación hídrico. ¿Sí? Pero es un hidruro. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá tenemos tres ejemplos. El primero, en realidad, por el número, esto depende de qué cosa, del sistema de nomenclatura. En el sistema sistemático, en realidad se va a llamar cloruro de hidrógeno. Si yo les digo cloruro de hidrógeno, ustedes tienen que entender que está en estado gaseoso. Si yo les digo que está en disolución, esto, o sea que está en disolución y en la tradicional, se va a llamar ácido clorhídrico. Es lo mismo. O sea, es un hidrácido. Nada más que este está en solución y este está en estado gaseoso. Pero acá el sistema de nomenclatura va a hacer referencia al estado de agregación. O sea, como que el sistema de nomenclatura, si uno dice, bueno, podemos usar cualquiera, sí, pero en este caso puntual, el sistema de nomenclatura está yendo un poco más allá y está diciéndome el estado de agregación en el que está en el nombre del compuesto. ¿Está bien? O sea, es como que va un poco más allá. No es lo mismo ahora elegir cualquiera de los dos. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, si yo les escribo, no, este no. Si yo le escribo esto y le pongo así, ¿qué les estoy diciendo? Vale. Ajá, entonces, ¿cómo lo tienen que nombrar? Ácidos sulfhídricos. Muy bien. No, no, si está en estado gaseoso. Puro hidrógeno. Puro hidrógeno. Entonces, esto que va acá entre paréntesis es el estado de reacción en que están compuestos. Eso es lo que obliga a que tienen que nombrarlo por el sistema, por el impacto, el sistemático. ¿Está bien? Vamos a este otro que tenemos acá. Yoduro de hidrógeno o ácido yodídrico. Y este sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. ¿Sí? Esta sería la tradicional con disolución acuosa. Y esta es la sistemática o la de impacto. Todos los hidráceos pueden ir más y acuoso. Sí, solamente en los enlaces. Por eso es mismo. Y después tenemos otro, acá está el agua. Después tenemos otro que tiene nombres comunes. Así como estaba el agua, les presento otros más, aparte del agua. Este que tenemos acá, amoníaco. Su nombre común es amoníaco, pero ese sería la tradicional. ¿Bien? Y obviamente está en solución acuosa. No hace falta. Es obvio, el agua que está en disolución, no está en estado gaseoso. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero nombrar por la sistemática? ¿Sí? Vamos a la del agua. El nombre común es agua. Yo lo quiero nombrar por la sistemática. ¿La sistemática cómo es? Tengo que indicar la cantidad de átomos que tiene. Siempre el oxígeno va a actuar con dos, pero yo ahora lo estoy nombrando por parte del hidruro, o sea, por parte del hidrógeno. O un caso especial, el hidrógeno con el oxígeno. Entonces, ¿qué voy a decir? Acuérdense, se nombra de atrás para adelante. En este caso, se está nombrando de adelante para atrás, no de atrás para adelante. Dihidruro de oxígeno. O monóxido. No. ¿Por qué se nombra de adelante para atrás y no de atrás para adelante? ¿Por qué a eso nos nombramos de adelante para atrás y no ¿por qué lo nombramos de adelante para atrás y no al revés? De adelante para adelante. ¿Ah? Por el hidrógeno. Sí, ¿y el hidrógeno qué importancia tiene? ¿Ah? ¿No? ¿Qué función es la que estamos viendo? ¿Qué funcionalidad estamos viendo?
Fíjense, todos están nombrados de adelante para atrás. No, a ver. El primero está nombrado de atrás para adelante. El segundo no, está nombrado de adelante para atrás. El tercero está nombrado de atrás para adelante. Y el cuarto también está nombrado de atrás para adelante. Lo único que está nombrado al revés es el de adelante. ¿Por qué? Por el oxígeno. Por el hidrógeno, por la funcionalidad. Obvio. En todos los otros, fíjense, es que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que los hidrácidos tienen fórmula. Tienen fórmula. X, H. El hidrógeno va a la izquierda, no va adelante, pero el agua no se escribe O2H. Se escribe H2O, el hidrógeno va adelante. Entonces cuando lo nombro, a ver, si su fórmula general es el no metal del grupo CL7 seguido por el hidrógeno sub N, y siempre se nombra de atrás para adelante, empieza nombrando la función. Lo tengo que nombrar con la función primero. Entonces, como el agua se escribe primero el hidrógeno y después el oxígeno, yo lo tengo que nombrar de la función, desde que le da la función. ¿Quién le da la función? El hidrógeno. Entonces, por eso, el agua es el único que lo nombro al revés. Si lo voy a nombrar con la sistemática, ¿está bien? Porque si es la tradicional, voy a usar el nombre común. Y eso se dan cuenta. Todas las tradicionales usan los nombres comunes. Fosfina, metano, agua, amoníaco. ¿Está bien? Pero si lo voy a nombrar con la sistemática, cuando empiece nombrándolo, generalmente el hidrógeno está siempre a la derecha. Sí, está a la derecha. Y el no metal del grupo CL7 está a la izquierda. Otra cosa muy importante. Los hidruros, sería un hidruro no metálico, denominado hidrácido. El no metal siempre actúa con la menor valencia. Entonces, fíjense en la tabla periódica. El fósforo, el carbono y el nitrógeno. El nitrógeno tiene 3 y 5. Si yo les digo con la menor valencia, para formar un hidruro siempre va a ser con 3. Jamás pueden haber nitrógeno, hidrógeno 5. No existe eso. Siempre, cuando va a formar el hidruro, va a ser con la menor valencia. Siempre. Que los hidruros no pueden ser cualquiera. En caso de los hidrácidos puntuales, van a ser el hidrógeno con un no metal. Y el no metal tiene que ser del grupo 6 o 7. Y tiene que ser no metal de 6 o 7. Pero también puedo tener hidruros metálicos, que sería la combinación del metal con el hidrógeno. ¿Está bien? ¿Sí o no? Bien. Bueno, entonces, ¿entendieron por qué? Siempre es con la menor valencia. Entonces, este otro compuesto que escribir acá, que es un hidrácido o un hidruro, ¿está bien? Fíjense que el azufre está actuando con la menor valencia. Si el azufre tiene 2, 4, 6, siempre va a actuar con la menor. Eso es una característica. Siempre con la menor. Y el hidrógeno, ¿con qué número de oxidación está actuando? Siempre en los hidrácidos. Bueno, lo único que tiene. Es que puede actuar, sí, pero el hidrógeno puede ser más uno o menos uno. Y con el menos, los más menos, porque ha cedido el electrón. Claro, exactamente. Siempre en los hidrácidos el hidrógeno va a actuar como más uno, ¿sí? Pero en los hidruros metálicos es al revés, porque obviamente piensen el hidrógeno es metal. Entonces el hidrógeno va a actuar como uno. ¿Se dan cuenta? ¿Todos entendieron eso? Lo vuelvo a explicar porque es muy importante. En los hidrácidos siempre tiene nombre de hidrácido la combinación del no metal con el hidrógeno, pero no son cualquier no metal, son solo los no metales del grupo 6 o 7, ¿sí? Entonces, siempre el que va a ceder va a ser ¿quién? El hidrógeno, ¿sí? Porque el hidrógeno es, bueno, es un no metal también. Pero es el que va a actuar con carga positiva. Entonces, el hidrógeno va a actuar con carga positiva y el no metal con carga negativa. ¿Está bien? Es el que va a aceptar. El hidrógeno va a ceder y el no metal va a aceptar. En este caso, decir eso es un enlace iónico y no es un enlace iónico, es un enlace covalente. Covalente polar. ¿Está bien? En cambio, cuando yo tenga los hidruros metálicos, es combinación de un metal con el hidrógeno. ¿Quién cede los electrones? El metal. Entonces, si el metal cede los electrones, el que va a tener carga positiva va a ser el metal. Por lo tanto, el hidrógeno va a actuar con -1.
El número de oxidación de los hidruros metálicos, el hidrógeno es menos 1. El número de oxidación del hidrógeno con un no metal va a ser más 1. Sí, ahora sí. Los hidruros no metálicos no son solo con los grupos 6 7, porque el No, nitrógeno no, porque tiene que ser un metal. Pues no, los hidruros no metálicos. los no metálicos son solamente del grupo 6 y 7. Pero el nitrógeno está en el grupo 5. Bueno, es un hidruro no metálico. Y el No, esperen. Ustedes están confundiendo los hidrácidos. Los hidrácidos son solamente del grupo 6 y 7. Los hidrácidos. Ahora, hidruros metálicos son los todos metálicos son los boro, el carbono y 3. Puede ser con el boro, con todos los grupos del boro, del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del flúor. Los hidráceos son solamente los del grupo 6 y 7. Los hidráceos, ¿está bien? Que son los hidruros no metálicos en solución acuosa. Todos los hidráceos están en solución acuosa. Por eso se llama hidro, viene de agua. ¿Está bien? Es como que el nombre hace referencia a que está en agua. ¿Sí? Bueno, también tenemos, como yo les había dicho, hidruros metálicos. O sea, tiene que ser un metal con el hidrógeno. Fíjense, el sodio, el calcio, el cobre. ¿Sí? Acá el hidrógeno está actuando con -1. Siempre. Bueno, y acá justo esto, salvo este es del grupo 2, por eso el 2 está acá, y se empieza a nombrar de atrás para adelante. Dihidruro de calcio. ¿Sí? No dice dihidruro de monocalcio. ¿Por qué? Se sabe que va a usar Sí, que el hidrógeno siempre es -1 y el calcio tiene una sola valencia que es 2. Entonces, es dihidruro de calcio en la sistemática. Y en la stock sería hidruro de calcio. Y acá, como el calcio tiene una sola valencia, no se le pone entre paréntesis 2 con números romanos. Cuando tiene una sola valencia, no se pone. Monohidruro, acá sí tengo que hacer el uso. Monohidruro de cobre. ¿Por qué? Porque el cobre tiene dos valencias, dos números de oxidación. 1 y 2. Acá está actuando, aparte yo les he dicho que siempre actúan con el menor número de oxidación. En los hidruros, el elemento ya sea metal o no metal que se combine, siempre va a actuar con el menor número de oxidación. Siempre, siempre, siempre. Eso es a la cabeza. Acá el sodio tiene uno solo, el calcio tiene uno solo y acá el cobre tiene 2, pero actúa con la dos. Y acá en la esto, acá sí, si no me ponen 1, está mal. Obviamente que eso, pero ¿por qué? Porque si no me ponen 1, yo no sé si ustedes saben que tiene dos valencias y que está actuando con la menor. Siempre los hidruros actúan con la menor, pero si ustedes no me lo ponen acá, está mal. ¿Bien? ¿Entienden? Pasemos ahora, ya vimos los hidruros, metálicos, no metálicos, incluyendo los hidráceos, y los óxidos, ácidos y básicos. Ahora vamos a pasar a la siguiente línea, hidróxidos y ácidos, ¿sí? Que son compuestos del tipo ternario, ¿bien? Que tienen 3 átomos diferentes. ¿Van a querer que lea? ¿Ah? Sí. Sí, vamos a mirar, hasta las 5, espérenme hasta las 45, ¿te parece? Vale. Ya 3 minutos. Bueno, hidróxidos o bases. Los hidróxidos o bases resultan de la combinación de un catión metálico con el ion oxidil. Dicho de otra manera, un hidróxido se obtiene de un óxido, ¿de qué tipo? ¿Ácido o básico? Con agua, siempre con agua. ¿Qué tipo de óxido tiene que ser? Básico. Un óxido básico o un óxido propiamente dicho. Un óxido, cuando digo propiamente dicho, quiere decir que no tiene lugar la palabra hidro, ¿sí? Un óxido de un metal. Un óxido de un metal con agua da un hidróxido. O de otra manera, un catión, o sea, un metal, unión que forma cationes y otros metales, con un óxido. Su fórmula general es XOHN. ¿Por qué acá dice 1? ¿Por qué qué carga tiene esto? ¿Por qué positivo? Porque es 2. No, ¿qué carga tiene? ¿Qué número de oxidación tiene el oxígeno y qué número de oxidación tiene el hidrógeno? -2. Más 1. -2 más 1, Menos. -1.
Entonces el número es 1, por eso acá no dice nada, es X1, cuando no tiene nada es 1, OHN. Este N depende del número de oxidación con el que está actuando el metal. Y por eso siempre hay fórmula general X, donde X tiene que ser un metal, OH, N. Acá este X lo vamos a llamar sí o sí un metal. Metal, pueden poner fórmulas generales ME, acepción que es cualquier metal, seguido del OH, terminado en N, donde N es la valencia con el que está actuando el metal, donde N es el número de oxidación con el que está actuando el metal. ¿Cuánto fórmulas? Bueno, y acá tenemos un ejemplo. Acá también pasa lo mismo que habíamos dicho antes. La nomenclatura del IUPAC sistemática y la stock es siempre igual, independiente con la misma oxidación que está actuando. Lo que va a ir cambiando es la tradicional. Si tiene la valencia 1 y 2 es, primero la función, igual que antes. La función, acá la función es oxidil, o sea, que es bueno, hidróxido. En el nombre tiene que ir hidróxido. Oxidil o hidróxido es lo mismo, ¿sí? Hidróxido más hipo más la raíz del metal más terminado en oso. Es hipooso. Cuando es 1 es hipooso. Al igual que es 1 y 2. Porque es. Cuando es 3 y 4 es hidróxido, la raíz del metal terminado en oso. Cuando es 5 y 6 es hipo. Y con 7 también. Todos son igual. Ah, no, perdón. Cuando es 7 es per-ico. Y cuando tiene una sola valencia es hidróxido más la raíz del metal más terminado en ico. A veces no se nombra, no se dice pues, hidróxido del metal, nada. A veces no se dice ni hipo ni oso. Y cuando es dos números de oxidación, la menor, acá está mal. Ah, no, que yo estoy leyendo otra vez. La mayor es hipo y la menor es oso. ¿Sí? En cambio, en la IUPAC y la ESCO, la IUPAC hace referencia a los prefijos mono, di, tri, tetra, que en realidad va a hacer alusión a la valencia con esta estoy dando el metal, porque es mono, di, tri, seguido de la palabra hidróxido más el nombre del metal. ¿Lo ven? Y en la ESCO es hidróxido, nombre completo del metal, y entre números romanos la valencia. Que tiene una sola valencia no se puede. ¿Es hidróxido o oxidrito? Sí, es lo mismo, pero cuando se nombra como función es hidróxido. Pero lo que le da la característica es el grupo oxidil. X, que lo presento, es oxidil. ¿Sí? Bueno, ahora sí vayan a chequear. A ver qué ven. Las de 46. Eso tuyo fue un poema, te pienso nena la noche entera. Y ahora que te vas, ya no sé si buscarte más. Hace tiempo te pienso y ya quiero tener siluetas de las personas. Igual la cámara está muy bien. Sí, sí, pero está apuntando en la espalda de alguien. Bueno, estábamos con los hidróxidos, habíamos dicho la nomenclatura. Ah, ¿le van a hacer eso? O el número romano, el número de oxidación, entre paréntesis. Cuando tiene una sola, no se pone. Y en la tradicional cambia según sea el número de oxidación. Si tienen dos, la menor es oso, es hidróxido, seguido, hidróxido seguido raíz del metal, terminado en oso. Si es mayor, hidróxido seguido del metal más hipo. Si tiene una sola, es hidróxido seguido del metal, terminado en hipo. Si tiene valencia 1 y 2 es hipo, oso. Si tiene 3 y 4 es oso. Si tiene 5, 6 es hipo. Y si tiene 7 es perhipo. Y siempre con la función. Fíjense que una de las características es que la función siempre va en el nombre implícito. Nomenclatura. La nomenclatura tradicional se denomina como hidróxido de seguido del nombre del metal y se le añade la terminación indicativa de su valencia, su número de oxidación. Esta terminación sigue las mismas reglas que la de los compuestos binarios. Estamos hablando de los hidróxidos. Y los hidróxidos siguen la misma regla que los compuestos binarios, pero no es un compuesto binario, es un compuesto ternario, que tiene 3 K en su composición. La nomenclatura sistemática se nombrará con la palabra hidróxido
precedida del prefijo que indica el número de grupos del grupo de oxidrilos que tenga la molécula, seguido el nombre del metal. Es como una sistematización de los nombres. Bueno, una vez que ya quedaron claros los hidróxidos, ¿sí? Bueno, pasamos a los siguientes, que son las sales binarias. Las sales binarias son combinaciones de un metal con un no metal. Su fórmula general es A sub X y B sub I, donde A es el metal, seguida por el no metal, X es el número de oxidación de B, e I el número de oxidación del metal. X del no metal y I del metal. Para designarla se utiliza el nombre del no metal terminado en uro seguido del nombre del metal. Siempre ese nombre de atrás para adelante. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había contado de dónde venían las sales binarias? ¿De la combinación de qué con qué? ¿Un qué? ¿Un óxido? No. Una sal siempre se forma un hidróxido más un ácido. Que un ácido particular que no tiene oxígeno, ¿cómo se llama? Hidrácido. Los hidráceos. Entonces, ahí obtengo una sal binaria. La sal binaria surge de la combinación de un hidróxido con un hidrácido. ¿Sí? Que cuando se combinan, los hidrógenos y oxidrilos se van para formar agua y me queda la sal metal seguido del no metal. Entonces, para nombrarlo, lo nombro de atrás para adelante. Y por eso, como viene de un hidrácido, tiene la terminación puro. Entonces, yo voy a decir, como voy nombrando de atrás para adelante, voy nombrando del no metal al metal. Lo escribo siempre primero el metal, después el no metal. Y cuando lo nombro, lo nombro de atrás para adelante. Entonces, el no metal, cloro. Sí, pero tiene que tener la terminación 1. Cloruro de sodio es la sal. ¿Sí? Fluoruro de calcio. Esa es la sistemática. ¿Sí? La de esto, fíjense, en la de esto era, la sistemática era indicando la cantidad de átomos de la molécula, que tengo la molécula. Entonces ustedes me dirían monocloro de sodio. No. ¿Por qué no dicen monocloro de sodio? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que habíamos dicho en general? En la sistemática siempre poníamos qué cosa. La cantidad de átomos. Bueno, siempre ponemos la cantidad de átomos. ¿Y por qué acá no dice monocloro de sodio? Porque era una sola. Para la uno. Porque no estamos trabajando para la misma valencia. Porque el cloro solamente tiene un núcleo de oxidación. El sodio. El sodio sí tiene uno, pero entonces, ¿por qué no sería cloro de monosodio? Y porque yo he estado trabajando con el 1 también, entonces están... No, nadie lo dice. ¿Por qué no dice mono acá o acá? ¿Por qué dice así? Porque la terminación V le está diciéndole que yo está con su valencia más chica. Exacto. Porque de alguna manera en el nombre tengo que indicar la funcionalidad. Y en ningún lado y digo sal binaria y después el nombre. El modo de indicar que una sal binaria es con la terminación uro. Si es la terminación uro, quiere decir que viene de un hidrácido. Y si viene del hidrácido, quiere decir que estaba actuando el no metal, que está actuando siempre con la menor valencia. ¿Se entiende? Entonces es como dice su compañera. Porque la funcionalidad está indicada en la terminación 1, que hace alusión que el no metal actúa con la menor valencia. ¿Se entiende? Entonces, se van a nombrar, siempre va a tener fíjense cómo va mutando el nombre según el sistema de nomenclatura y según la funcionalidad. ¿Se acuerdan lo que les dije? En términos generales, en la sistemática siempre es indicar el número de átomos. Sí, está bien, pero la cosa no es igual según tengan distintos compuestos. Por eso que la más común, o la que más se usa, y es la más fácil, es la tradicional. Porque en la tradicional tengo en cuenta todas esas cosas. En cambio, en la sistemática tengo que tener en cuenta la cantidad de átomos, pero de alguna manera tengo que indicar la funcionalidad, porque si no, está mal. O sea, no soy MacGyver para adivinar la fórmula. ¿Está bien? Por eso la importancia de que en el nombre de alguna manera está indicada la funcionalidad. Entonces, fíjense, sistemática y ahí dice stop. Lo único que va a cambiar es que acá indica el número de átomos. Bueno, el número de átomos, cuando digo 1, está actuando con la menor valencia, entonces el número de átomos de esto es como 1. ¿Está bien? Y acá, ¿cuál es la diferencia entre la sistemática y la de stop? ¿Cómo? Que la de stop, el sodio tiene No.
¿Cuál era en general? En la nomenclatura de Stoll. ¿Cuál es la regla que yo tengo que tener en cuenta en la nomenclatura de Stoll? La valencia. No. O sea, sí, pero no. El número de oxidación. El número de oxidación, ¿cómo yo? El número de Riemann. ¿Y por qué acá? Pero fíjense, la diferencia entre este y este es que acá indico la cantidad de átomos que forman el compuesto y acá indico la valencia entre números romanos. La valencia, en este caso del metal, porque siempre se nombra de atrás para adelante. Como acá, como se nombra de atrás para adelante y acá estoy diciendo la función, ese terminación 1, que se nombra de atrás para adelante, me está indicando que el sodio está actuando con la menor valencia. ¿Sí o no? Porque siempre es intercambiado. Si yo lo nombro acá, voy a decir, y además, en este caso, es seguro, quiere decir que este, que es el no metal, viene de un hidrácido. ¿Está bien? Un hidruro no metálico, específicamente un hidrácido. ¿Está bien? Entonces acá yo estoy diciendo, mire, si digo cloruro, es porque el cloro está actuando con, ¿cuántas valencias tiene el cloro? 1, 3, 5 y 7. Si en el nombre no estoy diciendo nada, yo aquí no soy. ¿Está bien? Si de entrada del nombre estoy diciendo 1, estoy diciendo, mire, el cloro está actuando con la menor. Y digo de sodio. ¿Hace falta aclarar de sodio 1? No, porque el sodio tiene una sola valencia. Entonces es obvio, va a actuar con el sodio con la única valencia que tiene el sodio. Por eso no dice más nada acá. ¿Ven cómo el nombre indica todo? Indica la cantidad de átomos, indica la funcionalidad. Y si ven, en este caso, la sistemática y la stop son exactamente iguales. No hay diferencia. Va a decir, pero no entiendo esto. Si me acaba de decir que con la sistemática indico el número de átomos. Sí, pero las cosas van cambiando según la funcionalidad. Y la funcionalidad lo indica mucho en función a la cantidad de número de átomos. O sea, si yo no sé que un hidruro, en este caso un hidruro no metálico, siempre actúa con el menor valencia, nunca se me va a ocurrir que va a ser esta la fórmula. Entonces, lamentablemente, será muy fácil decir número de átomos, pero es muy bonito solamente para los óxidos o para los hidruros. Y los hidruros tengo que acordarme la terminación. Yo diría que eso es solamente válido para los óxidos. Ya todo lo otro, si no lo tienen claro, van a soltar. ¿Se entiende? Bien. Ya terminamos con todos los compuestos binarios. Habíamos dicho que yo les presenté todos los compuestos, les dije que se clasificaban en binarios, terciarios y cuaternarios. Los cuaternarios son los más complicados. Pero en realidad los que más átomos tienen, ¿está bien? Pero entonces, si vamos en orden de complejidad de la cantidad de átomos, ya vimos todos los binarios. Dentro de los binarios, ¿quiénes terminaron? Los óxidos de todo tipo, ácidos y básicos, o anhídridos y dióxidos, ¿qué más? Los hidrácidos. Los hidrácidos, de lo más general, los hidruros. Todos los hidruros son binarios, ya sean hidruros metálicos o no metálicos. Dentro de los hidruros no metálicos tenemos otros en particular que están los hidrácidos. ¿Está bien? ¿Qué más? Y las sales binarias, que es la que más nos parece. Ahora vamos en orden de complejidad a los que tienen 3 átomos. Dentro de los que tienen 3 átomos, número 1 que lo acabamos de ver es los hidróxidos. ¿Bien? Vamos a ver otros compuestos ternarios que no sean los hidróxidos. Por ejemplo, nuestros amigos ácidos. ¿Sí? Las combinaciones ternarias son aquellas en cuyas moléculas intervienen átomos de 3 elementos distintos. Si se llaman ternarios, tienen que ser elementos distintos. No porque haya 2 oxígenos quiere decir que es ternario. ¿Se entiende? Esa alusión ternario hace elementos distintos. Hace alusión a. Forma parte de su combinación el oxígeno que actúa con número de oxidación -2. Se distinguen 3 grupos principales de compuestos ternarios. Los hidróxidos o bases, también conocidos como bases, que ya lo hemos visto recién. Los oxoácidos u oxácidos o ácidos, más conocidos como ácidos, son los oxoácidos. A ver, el nombre como más correcto sería oxoácido, que son oxígeno en su composición. Los ácidos que no tienen oxígeno en su composición se llaman hidrácido. Bien, el nombre más conocido es oxoácido, oxácido o ácido. Yo siempre lo van a ver como ácido. Dice ácido tiene que tener. Ya lo había borrado. Mándenle a su compañero. Dijimos que los ácidos son los que tenían hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Esto es la fórmula de un ácido. ¿Sí?
la fórmula química de un ácido. Entonces, dentro de los compuestos ternarios tenemos los hidróxidos o bases, los oxoácidos, oxácidos o ácidos y las sales u oxisales. Fíjense que son las sales, podemos tener sales binarias o ternarias, pero para hacer alusión que son sales que tienen 3 átomos, son oxisales. Las sales que vienen de ácidos que tienen 3 átomos, y son conocidos como oxoácidos, son ácidos, son oxisales. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque las sales pueden tener sales binarias o ternarias. Ahora quiero, acá, cuando hablo de esto, quiero hacer alusión a las que tienen 3 átomos. Entonces son sales que derivan de oxoácidos o de ácidos. Por eso se llaman oxisales. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Vamos ahora a nuestros amigos los ácidos oxoácidos. Se obtienen de la combinación de un no metal con el hidrógeno y el oxígeno. O sea, que en la fórmula general siempre van a tener A, X y O. En realidad, o sea, para llegar a obtener un oxoácido, ¿qué voy a hacer reaccionar con qué? Un óxido. Pero, ¿un óxido de qué tipo? Cualquier óxido. Un anhídrido, que son, ¿cuáles son los anhídridos? Los no metales con el oxígeno. Entonces, un óxido ácido o anhídrido con agua me va a dar un ácido. La fórmula general siempre va a ser A, no metal y oxígeno. X representa el no metal y oxígeno. Como norma práctica, en la mayoría de los casos se obtienen del anhídrido o óxidos no metálicos a los que se les une una molécula de agua, ¿sí? ¿Cómo se obtienen estos numeritos? Simplemente de contar los átomos que tengo a la izquierda de esta reacción química. Bueno, ya hace un tiempo que hemos empezado a ver reacciones químicas. A ver, de todo lo que venimos viendo hasta ahora, ¿dónde hemos visto reacciones químicas? Van, chicos. ¿Ah? No. Con diferentes materias, con diferentes tipos de... ¿De qué estado de agregación? No. Estados de agregación son los estados que un mismo material que está en distintos estados, sobre el líquido gaseoso. Eso no es una reacción química. ¿Qué características? A ver, si no me puedes decir lo que hemos visto de reacción química, ¿qué características tiene una reacción química? Cualquier reacción química, ¿qué tiene? ¿Qué elementos tienen su composición? Un reactivo. ¿Sí? Y un producto. Un producto. Una flecha que vincula todo eso. Se llama reactivo todo lo que está de la flecha hacia la izquierda y los productos que están de la flecha hacia la derecha. Después, a medida que vamos avanzando, vamos a ver esas flechas, si puede ser una flecha, si pueden ser 2 flechas y cómo van esas flechas. Que es el tipo de reacción. Pero una reacción química va a tener siempre reactivos y productos. Ahora sí, ¿qué tipo de reacciones químicas hemos visto hasta ahora? Enlace. Sí, pero no tan marcado, sí, ¿verdad? El enlace hace alusión a la molécula, cómo se forma esa molécula. Sí, sí, puedo decir, este átomo más este átomo, ¿qué molécula me da? Sí. ¿Qué otra más? Lo que vimos en radiación. Muy bien, radioactividad. Nada más que una reacción química particular, ¿qué particularidad tiene de un enlace, por ejemplo? No, eso no sería el porqué. O sea, todas las radioactividades, no. Si digo radiación gamma, no es una partícula. O sea que no, tiene que ser algo que aplique para todo. Cuando se mezclan las partículas se libera energía. No. Es una característica de la radioactividad. Cuando se forman compuestos muy diferentes No. No son compuestos diferentes. elementos. No. Pasan de un elemento a otro, sí. Pero puntualmente, una reacción, ¿qué diferencia tiene la reacción de las radiaciones de las reacciones de estas que vemos acá? Por ejemplo, la obtención de ácido. ¿Qué diferencia hay entre esas dos? Y la radioactividad se multiplica el mismo. Tiene que ver con eso. No exactamente esa es la respuesta, pero tiene que ver con eso. Una es la reacción que se produce en el núcleo,
en el núcleo. Y cuando yo hablo de enlace, hablo de la interacción de los electrones del último nivel de energía. O sea que estoy hablando de que termina el átomo para afuera. La relación de la periferia del átomo con otro. En cambio, la reactividad es algo solamente que pasa acá adentro. O sea que yo tengo que subdividir la materia, entrar al núcleo y hablar de las reacciones en el núcleo. ¿Está bien? Las reacciones en términos generales de cualquier persona normal, por así decirlo, siempre son de un elemento con otro elemento, pero estoy considerando el elemento compacto. No me importa cómo está para adentro, no lo subdivido. O sea, estoy hablando del elemento y la cosa más externa que yo miro en el elemento son los electrones del último nivel. De ahí para adentro, problema de él, ¿está bien? Y son las interacciones de esos átomos con otros átomos o esos elementos con otros elementos, que dan los compuestos químicos. Un caso particular es la reactividad, que solamente hago zoom, es como que tengo que subdividir la materia, el átomo, y ir más adentro hasta el núcleo, y ver todo lo que pasa en el núcleo, y eso expresarlo como una reacción. También cuando vimos tabla periódica y vimos potencial de ionización, energía de ionización, lo escribimos como una reacción química. Dijimos un átomo neutro que gana, que pierde energía y se transforma en un ion, ¿se acuerdan? Ahí también lo expresamos, eso mismo como una reacción química, ¿sí? Cuando vimos la unidad número 1, vimos cambios físicos y químicos. No es lo mismo un cambio físico que un cambio químico. Un cambio químico se puede ser representado por una reacción química, un cambio físico no. El estado de la materia es un cambio físico, no es químico. O sea, no se puede representar por una reacción química, ¿sí? Volvamos a esto. ¿Cómo hago para determinar esos números? Básicamente, escribo la reacción química y es básicamente un balance de masa. ¿Qué es un balance de masa? Que todo lo que está a la izquierda tiene que ser lo mismo que está a la derecha. Entonces, yo digo, ver, ¿cuántos hidrógenos? Miro acá cuántos hidrógenos tengo. Tengo 2, pongo 2. Miro cuántos nitrógenos, pongo 2. Miro cuántos oxígenos, 5 y 1, 6. Si puedo, tengo que poder simplificar todo. ¿Puedo simplificar todo? Sí. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Entonces me queda eso, que es el ácido nítrico. ¿Sí? Ese compuesto. Formación de los ácidos y tengo que tener en cuenta eso. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la nomenclatura de... Bueno, acá tengo el trióxido de azufre más agua, que me da el ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Con qué valencia está actuando el azufre acá? Con 6. Fíjense, el azufre tenía 2, 4, 6. Si está actuando con 6, está actuando con el mayor. ¿Sí? Que se intercambia y se ha simplificado. Entonces formo el ácido sulfúrico. 2, azufre 1, oxígeno 3 y 1, 4. Listo, no se puede simplificar. Esta es la molécula de ácido sulfúrico. Pregunta. No. Vamos. Los óxidos se nombran utilizando la nomenclatura tradicional, por ejemplo. ¿Cómo lo voy a nombrar? Ah, pues me olvidé de este. Ah, que arriba dice ácido sulfúrico. Bueno, al igual que antes, tenemos la nomenclatura, la sistemática o de UPAC, la tradicional y la STOR. ¿Sí? Para mí es mucho más cómodo y para todos nosotros de nuestra cátedra es más cómodo usar la tradicional. Ustedes pueden usar la que ustedes quieran. Si ustedes ven y hacen un poco, después están mal. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la tradicional, este otro compuesto que tengo acá, este otro ácido. Ácido, fíjense, acá el cloro, ¿con qué valencia está actuando? 1. ¿Cuál es? La menor. Los halógenos tienen 1, 3, 5 y 7. O sea, con la menor tiene que ser hiposo. Entonces voy a decir primero la función. Siempre primero la función. La función es ácido. Ácido. Hipo seguido del no metal, porque siempre los ácidos son con los no metales. Siempre, siempre. Acuérdense que la fórmula es hidrógeno no metal el oxígeno. ¿Sí? ¿Puedo tener un ácido de bario? No, porque el bario es un metal. Solamente el bario va a formar hidróxidos. ¿Está bien? Entonces, va a ser ácido seguido por hipo, cloro y oso, la terminación oso. Entonces, ácido hipocloroso. ¿Sí? Acá el cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Entonces, ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico. ¿Sí? Una consulta, si en el tercer nos dicen haga la fracción del cloro, tenemos que No les voy a dar, nunca les voy a decir que hagan la reacción. En el parcial se les va a mezclar con letras y con fórmulas. Yo les doy la fórmula, ustedes tienen que nombrarlo, o le doy el nombre y ustedes que escribir la fórmula. Profe, ¿Sí? no se cambian las diapositivas.
Estamos en la 17. La 21 y la 22, Sí, profe, ¿sí? se ve la 22. ¿Qué cosa, perdón? Se ve la diapositiva número 22. Sí, es ese. Estamos en Bien, ese. gracias. De nada, gracias por avisar. Bueno, una regla memotécnica rápida que puedo decir es que los halógenos que tienen valencia 1, 3, 5 y 7, rápidamente el nombre lo pueden asociar con la fórmula de, fíjense que acá la cantidad de óxido va incrementándose de uno en uno. Entonces, cuando actúa con la menor valencia, tiene un solo oxígeno. Es como regla memotécnica rápida, pero en realidad si no se lo guardan así, lo hacen. Eso es lo bueno de conocer la composición. Uno no sabe, siempre tiene que acordarse que es un óxido ácido más agua obtengo un ácido, ¿está bien? Pero como forma una regla de montaña rápida, solamente para los halógenos que tienen 1, 3, 5 y 7, yo digo, si está actuando con la menor valencia, tiene un solo oxígeno. Y la fórmula general siempre es hidrógeno, halógeno, oxígeno. Si es con la menor, tiene un solo oxígeno. Si es con la valencia que le sigue, tiene 2. Y si es con la sigue 3, y que la última 4. Entonces, si yo le... Sí. La valencia es 1, 3, 5, 7. Quiero saber cómo se forma el ácido de este, que está en la posición 3. O sea que tiene 3 oxígenos. Tiene 3 oxígenos. Digo, ¿qué posición está? Está en el 2, tiene 2 oxígenos. El ácido es hidrógeno, cloro, oxígeno 2. ¿Está bien? En la posición me está indicando la posición respecto a las valencias, me está indicando en realidad la cantidad de oxígenos que va a tener cuando forme el ácido. ¿Sí? Para el flúor, el flúor, bro. Solamente para los halógenos, cloro, bromo y yodo. Y acá viene otra cosa. Dentro de los ácidos hay algunos ácidos especiales porque pueden combinarse con 1, 2 o 3 moléculas de agua. No son todos. Aclaro. Por eso dice ahí, ¿quiénes son? El fósforo, el arsénico, el boro y el antimonio. Solamente esos se pueden combinar con 1, 2, 3 moléculas de agua. O sea que cuando yo los nombre, tengo que hacer alusión en el nombre con cuántas moléculas de agua, porque si no, yo vampiro y no soy. ¿Está bien? Y también, a su vez, estos tienen solamente 2 valencias, una menor y una mayor. Generalmente las valencias son 3 y 5. Y hay algunas excepciones. El silicio solamente se puede combinar con 3, con 2 no. Y tiene una sola valencia, que es 4. No tiene 2 valencias. ¿Está bien? Entonces, si tiene una sola, se actúa con una sola molécula de agua, en el nombre sí, meta. Si se actúa con 2, piro. Y si actúa con 3, orto. ¿Sí? Meta, piro, orto. Es la regla montaña. Meta con una, piro con 2 y orto con 3 moléculas de agua. ¿Sí? Y estos numeritos que ven acá es la combinación de números entre un índice del hidrógeno, seguida del no metal, seguida del oxígeno. ¿De quién? El hidrógeno, el no metal puede ser fósforo, arsénico, boro o antimonio.
con la menor va a tener la terminación, si es en número, si es la stock, va entre paréntesis la valencia 3, o si no 5. Y si no, si es la tradicional, es fosfórico. Entonces, si yo quiero decir el ácido del fósforo, voy a decir ácido meta fosforoso. Meta porque actúa con una sola molécula de agua. Fosforoso tiene que tener 1, 1, 2. ¿Está bien? Los numeritos esos que van acá. ¿Sí? Supónganse que yo les doy un ácido del silicio que tiene 3 moléculas de agua. Entonces va a tener 4, 1, 4. ¿Sí? El que más vamos a usar es el fósforo. Ese lo vamos a usar para un montón de cosas. Porque después, cuando veamos más adelante, mucha importancia en las bases nitrogenadas de la molécula de ADN para escribir. Para un grupo fosfato. Por eso se pregunta mucho. ¿Sí? Como se pregunta siempre. Parcial, examen, todo eso. No, estos son los que van con índices acá, en la fórmula esta. Hidrógeno no metal, sí. Nada más que no puede ser cualquier no metal, son solamente estos que están indicados acá. Y a su vez, este, según sea 1, 2 o 3 moléculas de agua con las que reaccionan, pero estos numeritos los pueden sacar ustedes haciendo la reacción. Nada más que adelante van a tener un 3. 2 por 3, 6. Entonces, hidrógeno, acá obviamente estos números son después de estar simplificados. Van a ser 6 hidrógenos, ¿sí? Oxígenos van a ser 3 de esos más los oxígenos que tenga del óxido del compuesto. La regla de la otra que les dije se sigue siempre, ¿está bien? Pero eso es muy importante porque lo tienen que tener en cuenta. Uy, se acabó la clase. Bueno, llegamos hasta ácidos, entonces. La semana que viene, a ver, mañana, el jueves, perdón, arrancamos con salsa.